pautas que sean objetivas o que no permitan de alguna manera la politización, la partidización, diría yo, más que la politización de la distribución de estos presupuestos, y que tiene que ver también con el eje que hablábamos el lunes con respecto a lo que es la autonomía, ¿no? que debemos tener las universidades. Y no podemos pensar en autonomía si no tenemos los recursos presupuestarios acordes para ello. Y en ese concepto, digamos, de falta de muchas veces de criterio, y creo que allí también es importante rescatar, sobre todo, los representantes que tenemos en la Cámara de Diputados de la Nación. Creo que tenemos personas con una calidad importante, con un conocimiento universitario muy bueno y sobre todo con un compromiso con la universidad pública, y que vienen haciendo un gran trabajo, la verdad que hay que reconocerlo, destacarlo, y que creo que la pelea, como lo vienen diciendo también ellos, que de hecho la vienen dando, porque no es solo discursivo, sino que es en los hechos reales, es presentar iniciativas tendientes a que las distribuciones presupuestarias cuenten con las planillas de distribución correspondientes para evitar la discrecionalidad en la distribución de las partidas presupuestarias, ¿no? Y que si bien podríamos entender, porque también en eso es otro eje de discusión, digamos, crece el sistema universitario nacional, que todos creo que estaríamos de acuerdo en que haya crecimiento, que cada vez haya más posibilidades de que los miembros de esta sociedad accedan a la educación. Eso debe ser acompañado con más presupuesto y no en desmedro de quitarles presupuesto a otras universidades, ¿no? Que vienen haciendo un trabajo de organización, vienen teniendo un trabajo territorial de crecimiento, y que por una decisión unilateral de golpe se sacan recursos a esas universidades para dárselos a los que ellos consideran que deberían tener más presupuesto. Y digamos, en el medio queda una estructura, un servicio educativo que se está brindando, que todos sabemos que yo no puedo ir a generar un espacio educativo a un lugar, generar una estructura, generar condiciones para poder brindar educación, y de golpe me sacan los recursos, y yo me quedo con el problema de que tengo que seguir dando las clases, que tengo que seguir brindando la educación, porque por ley no puedo unilateralmente dejar de dar clases, y esas dependencias, esas universidades, muchas de ellas lamentablemente amigas o que comparten este espacio, bueno, se están viendo afectadas de una manera muy importante, ¿no? Entonces digo, esto de la discrecionalidad me parece a mí que se resuelve con reglas claras, con distribución pautada, y que conste en estas planillas, en la planilla B, la planilla A, que totalmente expresado, y que de última allí sea la discusión que haya que dar para la distribución presupuestaria, que de hecho, insisto, en esto deberíamos mejorar el tema de las pautas, y deberíamos fijar esas pautas, y si discutir crecimiento presupuestario, me parece que estaría bueno que se discuta digamos, cómo se puede crecer, de qué manera se puede generar partidas presupuestarias específicas, como por ejemplo para fortalecer a las universidades nuevas. Digamos, pero no me parece justo ni lógico que algunas universidades tengan que, de un día para el otro, dejar de contar con recursos, cuando encima, también esto hay que decirlo, nosotros venimos funcionando después de mucho tiempo. La verdad que hemos tenido años muy buenos, con gente como Daña, como Niki, que han tenido digamos, un criterio distributivo realmente para felicitarlos, porque no fue ni direccionado, ni unilateral, sino que a todo lo contrario, digamos, yo no creo que haya habido universidades afectadas, como por ahí se quiere hacer ver de esa época o de esa era. Creo que ha sido muy criterioso en la distribución, y sobre todo, digamos, como decíamos, estaban en las partidas, y las partidas se cumplían y se ejecutaban en la forma que se habían aprobado. Entonces, creo que estas cuestiones de manejo presupuestario, digo, es algo que como grupo, como espacio político, tenemos que no solo fortalecer en las discusiones, en las comisiones, en los lugares donde las damos, porque si bien en el cine hay discusiones, bueno, todos sabemos que luego cuando pasa a
al órgano ejecutivo, y ahí pasa a la Cámara de Diputados, bueno, en el medio empiezan a haber también, nos han pasado, negociaciones, diputados, gobernadores, de dónde sacamos dinero, y bueno, y en esto también creo que algo como para dejarlo planteado dentro del espacio que creo que tenemos que ponernos a pensar, es que las universidades debemos potenciar la comunicación y sobre todo las acciones, pero que estén acompañadas de la comunicación efectiva en cuanto a cómo somos más eficientes en el uso del recurso público, cómo hacemos ampliar la base educativa para el resto del país, cómo hacemos llegar cada vez a más personas. Bueno, yo debo decir que nuestro rector, el doctor Yuri, viene haciendo en la Universidad de Córdoba, con todo un gran equipo que acompaña de todos los estamentos, digamos, el grupo político que está conduciendo hoy la Universidad de Córdoba, y que estamos realmente trabajando muy fuertemente en ese sentido, en ampliar la cantidad de personas a las que llegamos. Creo que eso hay que expresarlo, hay que hacer trabajos sociales, estar presente en las necesidades de la comunidad, estar acompañando esas situaciones, incluso esta crisis que estamos atravesando. Bueno, creo que hay que visibilizar esas acciones, tenemos que demostrarle a la sociedad que tiene que seguir siendo nuestro aliado, en eso creo que también tenemos que trabajarlo, y tenemos que profundizar ese convencimiento que no es, digamos, no es mentira, sino que es algo real, pero que tenemos que tener la capacidad de estar más presente en eso, posicionar las acciones de la universidad y su rol en el desarrollo, en esto de que siempre decimos, ¿no?, que la educación es la principal herramienta de transformación social. Bueno, dejar de pensar solo en los que hoy estamos en las universidades y empezar a pensar con los que hoy estamos, cómo hacemos para esos que hoy, con cada cosa que compran, un kilo de pan, un kilo de azúcar, están haciendo un aporte con impuestos para que el sistema universitario siga funcionando, cómo esto también les puede llegar a ellos, cómo le puede, digamos, cómo puede ser más inclusiva la universidad. Y eso tiene que ser una bandera y un eje que tenemos que trabajar desde este espacio, tenemos que profundizarlo, potenciarlo, y creo que eso también tiene que ser de ayuda para que nuestros legisladores, que nuestros rectores y que todos los espacios, nuestras agrupaciones estudiantiles, tenemos que estar un poquito más, para mí, presente en esa defensa de esa universidad reformista, no en los dichos, sino en los hechos, y que eso nos permita sostener en un tiempo que creo yo se va a venir con muchos problemas presupuestarios a nivel nacional. Creo que podemos llegar a estar entrando en una discusión que tal vez pueda llegar a ser hasta incluso banal, porque hoy pueden aprobarnos un presupuesto y todos sabemos lo que pasa después cuando no hay recursos, los recursos salen de algún lado, y bueno, y hoy el sistema educativo está teniendo uno de los mayores presupuestos en la distribución nacional, y que creo que nosotros tenemos que ser responsables de demostrar que la educación es un bien social, un bien público. Hay que declararlo como dicen nuestros diputados, nuestras diputadas, hay que declararlo como una actividad esencial, no solo la universitaria, sino que también todos los otros eslabones de la educación. La defensa del presupuesto universitario creo que tiene que estar mostrado por eso. Bueno, ¿qué puede llegar a pasar? Que la gente común diga, bueno, pero si en mi colegio no hubo clase, a mí no me dieron clase, mis estudiantes no pudieron avanzar, perdieron un año, y que empecemos a perder de alguna manera la credibilidad social o el apoyo social por no haber hecho lo suficiente. Creo que tenemos que seguir bregando por eso, tenemos que acompañar el sistema desde la universidad, el ingreso universitario, tenemos que ponernos a trabajar con eso, tenemos que potenciar la educación virtual, y tenemos que pelear porque, si bien hoy están dando, con respecto al 19, un 70% promedio, que hay también una discusión en esto de las malas distribuciones, pero no están teniéndose en cuenta la inflación que vamos a tener de ahora y todo el año que viene, ¿no? Porque el presupuesto que se apruebe ahora es el con el que vamos a tener que funcionar en el 2021. En el 2020, si bien hemos podido medianamente funcionar, ha sido a causa de que las universidades han estado prácticamente paradas, ha habido una reducción en el gasto y que se han redistribuido las partidas para poder afrontar otras cuestiones, otras realidades y otras necesidades del momento actual. Pero creo que, bueno, que esos son, me parece a mí, los ejes que me gustaría que
los debatamos, que los pensemos, que los discutamos y que obviamente acepto si hay opiniones diferentes, que eso es parte también de esta discusión que se está generando aquí. Así que no me quiero extender más y quiero dejar para que el resto pueda también hacer uso de la palabra y podamos hacer aportes en este sentido, o bueno, en cualquiera de los otros ejes que están planteados en el día de hoy. Muchas gracias, León. Bien, gracias Marcelo. Bueno, acá se sumó también a esta sala Germán Bonino, que va a estar moderando, que también quería hacer uso de la palabra y una visión sobre el presupuesto, y después va a seguir Lorena Crespi. Ahora le damos la palabra a Germán y después Lorena, que los tres tengo entendido que son expositores del presupuesto. Y bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que hablar del presupuesto en esta mesa lo podemos hacer de dos miradas. El presupuesto es una herramienta técnica, pero también marca la política, digamos. Y me parece que lo que deberíamos reflexionar es de qué presupuesto estamos hablando y cuál queremos por ahí potenciar y defender, digamos. El presupuesto universitario se desagrega así en dos grandes grupos, digamos, la famosa planilla A, que es el presupuesto que están todas las universidades, y el resto, que es lo que habitualmente denominamos bajo de la línea. El presupuesto de la planilla A, a mi entender, es el presupuesto que más va en sintonía con la autonomía universitaria, el presupuesto de cada universidad en función de su consejo superior distribuye, y a mi entender es el que deberíamos bregar para que ese sea que se incremente y que tenga la mayor participación dentro de la torta total. El resto, lo que está bajo de la línea, es lo que la Secretaría después utiliza para desarrollo, que son los famosos contratos, programas para desarrollar carreras nuevas, crecimiento, o para dar cobertura a aquellas observaciones que hace la CONEAU producto de las acreditaciones externas. Pero también ahí están las actividades programáticas de la Secretaría, donde son aquellos fondos que van para algunas acciones de bienestar, de extensión, de internacionalización. Entonces ahí es cuando se empieza en esa parte, en esa segunda parte, y un poco tomando parte de lo que se decía en el expositor anterior. En la primera parte es la discusión que se da de la ley, la discusión donde cada uno sabe qué es lo que tiene y cómo, hasta dónde puede llegar, que es la distribución de la planilla. La segunda planilla, o la segunda parte, es la distribución donde aparecen algunos criterios para distribuirlos, que en algunos momentos fueron concursos, en algunos momentos fueron determinar prioridades, digamos, qué universidad tiene que crecer por alguna razón, y que el sistema o el CINE entienda que esté bien asignarlo de esa forma. Y otra forma que la estamos viendo sobre todo en estos momentos es la arbitrariedad, o la discrecionalidad, arbitrariedad y discrecionalidad, que son los otros puntos. A nosotros del Litoral, un integrante de mi equipo viene analizando como un proyecto de tesis, de una maestría, los fondos que vienen de otros ministerios a las universidades, que eso habitualmente no lo vemos. Y le aseguro que son muchos, en la época del kirchnerismo fueron muchos, en la época de Cambiemos hubo también, y eso me parece que también deberíamos ponerlo en la agenda, porque son otros fondos que van a las universidades que no entran por ninguno de estos procesos consensuales que por ahí estamos charlando. Una mención quiero hacer, el presupuesto 2020, que no sabemos cuál es un presupuesto que, por lo que vimos, y tuvimos muchas tensiones con la Secretaría en lo operativo y también en lo político, donde ya vemos que este presupuesto, que está reconducido, incluso con la ampliación que se hizo recientemente, no va a alcanzar para terminar el año, así que vamos a tener un problema todas las universidades, algunas más, otras menos, pero todas vamos a tener ese problema. El presupuesto 2021, a mi entender, también sigue siendo insuficiente, si bien tiene una actualización de un 75 respecto al último aprobado, no alcanza a cubrir las dos inflaciones que veníamos teniendo. Incluso muchas universidades están por debajo de ese promedio, con lo cual hay algunas y varias que están por arriba de ese promedio, y otras que están por debajo, que ahí al menos se debería garantizar para el 2021 un criterio que había salido del CIN
para la ley anterior, que era que todas las universidades al menos puedan garantizar estar en el promedio del incremento presupuestario para al menos cubrir o atemperar la inflación. La otra mirada que me parece que hay que tener que pegarle al presupuesto, y para invitar al debate también, es la mirada interna. Acá hay mucha tensión, sobre todo cuando lo discutimos dentro del CIN, los fondos que van a los hospitales, si tienen que ser de educación o tienen que ser de salud. Ese es un punto que genera tensión dentro del sistema. Las universidades nuevas metieron en la agenda si está bien que se financien los preuniversitarios y los jardines maternales, sobre todo aquellas universidades que son más antiguas y que tenemos desarrollados esos servicios, donde también a criterio de las nuevas generan alguna tensión o alguna quita de distribución de esos fondos hacia lo general. Y un tema que no quería dejar de mencionar, ya para hacer honor al tiempo asignado, es también tener en cuenta las otras instituciones que forman parte del ecosistema de las universidades, sobre todo cuando hay incrementos salariales, que son las obras sociales y los sistemas complementarios de jubilación y pensiones, que necesitan que los incrementos salariales sean en blanco y no con suma no remunerativa, para poder también sostenerse y sostener a nuestras familias que nos atendemos a través de estos servicios. Quería nomás hacer estos disparadores como para seguir discutiendo y reflexionando y escuchar otras miradas. Gracias, Germán. Bueno, pido la palabra a Lorena Crespi, así le pasamos la palabra a ella. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Felicitaciones a los organizadores. Bueno, no, tanto como planteaba Marcelo y ahora Germán, y para también ir haciendo un intercambio, comparto el diagnóstico. Creo también importante, en función de todas estas temáticas que venimos discutiendo en estos encuentros, que es importante definir que el presupuesto las atraviesa todas, porque no podemos hablar de autonomía universitaria, por ejemplo, si no tenemos en claro cuál va a ser el presupuesto de cada universidad para llevar las políticas que en el marco de su autonomía quiere llevar adelante. Y en este sentido me parece que, bueno, más que acertado el encuentro y más que acertado incluir esta temática. Por ahí, a modo de diagnóstico, a lo mejor también creo que nos viene bien hacer como un repaso de todas las instancias en que se debate el presupuesto, porque no son pocas y generalmente el que termina siendo aprobado no responde a cada una de las instancias por las que pasó. En primer lugar, en las universidades, el debate presupuestario del año siguiente ya lo arrancamos en julio, cuando hacemos nuestro anteproyecto de presupuesto, que es algo que establecemos en función a techos y sobretechos presupuestarios, y que luego tiene muy poco que ver con el presupuesto que llega al Congreso de la Nación para ser discutido. Ese presupuesto que llega a la Nación para ser discutido en base a el que se debatió en el marco del CIN, y participaron otros actores también, tampoco muchas veces tiene que ver con el que se termina aprobando, porque en el medio también pasan cosas, podríamos decir, y termina habiendo importantes modificaciones. Entonces, por ahí está bueno como para hacer un diagnóstico común, establecer cuáles son las formas en que se asignan los fondos al sistema universitario, me parece, ¿no? Que, como decía Germán, por un lado un monto importante está dado por ese monto histórico que se viene actualizando año a año, y es un monto global que tiene que ver con la inercia y sobre todo con la rigidez en la estructura del gasto universitario, que tiene que ver con sueldos, con tarifas de servicios públicos, con servicios de seguridad, limpieza, etcétera, que son rubros que se van repitiendo con los incrementos inflacionarios que deberían ir acompañados, ¿no? Por supuesto, de lo que no se puede mover ningún presupuesto.
Por otro lado, también hace ya unos años se estableció el criterio de pautas del CIN, que esto justamente lo que trataba de introducir era indicadores objetivos para la asignación presupuestaria, con el objetivo de reconocer la realidad de cada universidad y también de ir subsanando las diferencias presupuestarias y achicando las brechas presupuestarias de las universidades. Este criterio de pautas del CIN tiene indicadores que son bastante objetivos, que tienen que ver con cantidad de estudiantes, ubicación geográfica, plantas docentes, metros cuadrados construidos, digo, nos dan elementos por ahí más objetivos también para analizar una distribución presupuestaria. Y por último está la discrecionalidad, digamos, que se da en forma total y absoluta y que tiene que ver con alineamiento político a la hora de asignar recursos a cada una de las universidades. Y se dan los tres, digamos, en forma paralela. Por un lado se asignan montos globales, por otro lado, para algunas asignaciones presupuestarias se toma en cuenta criterios más objetivos y por otro lado está la discrecionalidad. Entonces por ahí, ¿qué es lo que termina llegando a cada universidad, ¿no? Como para que lo analicemos también, porque en base a esto es que vamos a poder fijar cada una de nuestras políticas. Por un lado tenemos la planilla A, como decía Germán, donde se discrimina el gasto por finalidad y función. Tenemos educación y cultura, ciencia y técnica, salud. Ahí tenemos una parte importante del presupuesto. Están los convenios programas, el financiamiento de programas especiales a partir de necesidades puntuales que han tenido que ver generalmente con programas de mejoramiento de calidad de la educación, programas de mejoramiento de ILICE, etc. Y en base a todo esto es que el presupuesto va sufriendo modificaciones y vemos sí una gran discrecionalidad en muchos casos a la hora de analizar cómo se distribuye el presupuesto. En el caso de este presupuesto, que se está discutiendo para el año que viene, una cosa es lo que está distribuido entre todas las universidades, que es algo así, si no mal no recuerdo, 212.000 millones sobre la línea, pero bajo la línea hay 9.000 millones más, 9.700 millones más. Y hay un gran signo de pregunta acerca de cómo se va a distribuir cada uno de esos rubros que figuran bajo la línea. No sé, por dar un ejemplo, hay 500 millones para un fortalecimiento de la extensión universitaria. Y la verdad que como reformistas estamos todos, o al menos yo, pero creo que todos debemos estar contentos con que se asignen fondos para fortalecer la extensión. Ahora, ¿cuál va a ser el criterio de distribución? O sea, de lo que está en la planilla A, sobre la línea ya tenemos en claro cuál va a ser aproximadamente el presupuesto de cada una de las universidades. Ahora, los 9.700 millones, que no es un monto menor, que están bajo la línea, hay que empezar a ver también cómo se va a distribuir. Y como decía Germán también, está el listado de actividades específicas que figuran en el presupuesto, donde, por ejemplo, si mal no recuerdo, la actividad 11, que es el fundar, tiene 7.600 millones más, o sea, ahí también hay muchos rubros que no queda claro la forma en que se van a distribuir, y por eso me parece importante que podamos generar canales de discusión y de consenso, sumando a la mayor cantidad de actores posibles, para que esto sea en base a criterios objetivos, y no a la cantidad de veces que uno tiene que ir a Pisurno a pedir plata. Bueno, y ahora en épocas de pandemia ni siquiera eso, digamos, ni siquiera eso es posible.
me parece importante, y sobre todo en este momento, digamos, a 102 años de la reforma universitaria, que podamos generar estos consensos e incluir a la mayor cantidad de actores posibles, porque creo que no hay autonomía universitaria si no hay reglas claras en cuanto a la distribución del presupuesto. Me parece fundamental, porque esto no es algo que solo va a afectar al presupuesto del año que viene. Esto sigue consolidando desigualdades, porque esos presupuestos se consolidan para años siguientes y van agrandando brechas y van profundizando las desigualdades en cuanto a la distribución, que creo que tiene que ser en base a criterios más objetivos, y creo que debe tener en cuenta la realidad de cada universidad. Básicamente eso, para ir aportando, y bueno, cualquier cosa después vuelvo a intervenir. Bien, gracias Lorena por la intervención. Había solicitado la palabra a Carla Giacomelli, así que le damos la palabra a Carla. Hola, gracias, Lean. Buenas tardes a todos y todas. Para quienes no me conocen, yo soy Carla Giacomelli de la Universidad Nacional de Córdoba, y estoy en Ciencia y Tecnología. Y claramente no sé nada de presupuesto, soy de formación química, pero sí sé de cómo se combinan o se interfieren unos ministerios con los otros. Y creo que el ejemplo más claro donde hay interferencias de ministerios es el Ministerio de Educación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y donde se puede ver cómo se redistribuyen los fondos y dónde van los fondos, y sobre la base de quién pone la plata, quién genera la agenda. Entonces, si ustedes piensan en cómo se combina ciencia y tecnología desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y desde el Ministerio de Educación, generan la función ciencia y tecnología de la planilla A, hace no sé cuántos años que no crece. Creció un poquito, creo que con 500 millones en el 2017, bajo la línea presupuestaria, y todos los otros fondos para ciencia y tecnología del país vienen del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso quiere decir que en total la idea que queda es que la ciencia y tecnología del país no está en las universidades, sino que está en el CONICET, o en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, cosa que es una mentira atroz, porque el 80% de los investigadores estamos en las universidades nacionales. Entonces, exactamente eso, cómo un ministerio interactúa con el otro, lo voy a tomar en esos términos, no ingiere con el otro, creo que es muy importante, y creo que necesitamos una discusión concreta respecto de eso, y de cómo nos posicionamos respecto de eso. Porque quien pone el dinero y quien genera la agenda también genera posicionamiento político respecto de esto. Entonces, si ustedes piensan, generalmente la ciencia y la tecnología en el país está posicionada en determinado lado político, y tiene mucho que ver con cómo se manejan esos fondos y quién maneja esos fondos. Y en el mismo sentido que decía Marcelo al principio, el tema de tener indicadores claros para poder hacer una distribución clara de fondos, y que las universidades grandes no suframos en detrimento de las universidades denominadas chicas o nuevas, me parece que es muy importante. De nuevo, en el caso de ciencia y tecnología, esta distribución por pautas está basada en el programa de incentivos, cuya recategorización fue hecha en el 2014 y después nunca más se cambió, y entonces es completamente anacrónica y no tiene ningún gollete. Entonces, redefinir criterios es muy importante, no solamente para la función que yo conozco más, sino para las otras funciones, y reposicionarnos en temas como ciencia y tecnología también lo es, porque no es propiedad del MinCit o del CONICET, sino es más propiedad de las universidades nacionales. Eso nada. Gracias. Bien, muchas gracias Claudia. Perdón, Carla. Les recuerdo que también en este panel, en este eje, la discusión es sobre acreditaciones, CONEAU, digamos, si alguien quiere pedir la palabra sobre eso, y ahora me pidió Miguel Irigoyen la palabra, y les recuerdo que por el chat se pueden ir escribiendo para pedir la palabra. Hola, buenas tardes. Soy de la Universidad Nacional del Litoral. Yo agregar algunas cosas que si bien no las tengo
afinada en los últimos 2 años, eran un problema muy serio hasta hace 3 o 4. La primera, que más allá del presupuesto normativo, del criterio de pautas, hay asimetrías históricas que son insostenibles. No sé ahora, ustedes deben saber mejor, pero cuando me tocó integrar el comité ejecutivo, si teníamos un financiamiento promedio del 75% del presupuesto que elabora el CIN, había universidades que estaban en el 1,1 y otras que estaban en el 55. Entonces estamos hablando de asimetrías del 100% en el sistema. Lo cual es insostenible, pero no solo es insostenible, sino que es inmodificable. Porque entiendo, Marcelo, que no podemos emparejar para abajo, pero indefectiblemente redistribuir una masa presupuestaria que es inequitativa va a implicar que algunos suban y otros bajen. Y lo que es peor, que no siempre se lo hace desde la perspectiva de un uso responsable de los presupuestos públicos, y todos conocemos montones de incendios que se han generado en universidades, algunas amigas, otras no tan amigas, a partir de llevar adelante determinadas políticas que no tenían financiamiento. Después siempre hay que ir a pedir la manguera al bombero de la SPU. Ese es un punto. Pero también era entre los pasillos, cuando no lográbamos obtener cosas, muchos decían, yo voy a hablar con mis diputados. Entonces la práctica de ir a Cámara de Diputados a tocar a ciertos contactos para poder revertir, mejorar o solucionar alguna dificultad, es común y corriente. Lo que ocurre es que no lo blanqueamos y nadie lo dice. Y ocurre regularmente, y los diputados permanentemente introducen modificaciones a los presupuestos desde intereses sectoriales o de una provincia o de lo que fuera. Lo que comentó Germán también es muy grave, y que también Carla recién lo estaba mencionando, y es que la fragmentación de las fuentes presupuestarias es una práctica bastante vieja, y me hace acordar a este famoso dicho: ¿cómo hago para disimular un elefante? Junto 100 elefantes y lo meto adentro de 100 elefantes. ¿Por qué tiene que haber programas especiales para desarrollo determinado? No estoy en contra, y más que Lula Reina, compañera mía en Santa Fe, me va a matar. ¿Por qué tiene que haber programas especiales para desarrollar la extensión? ¿Desde qué criterio se lo distribuye? ¿No sería más justo, en orden a la autonomía, a la autarquía, que esté distribuido de acuerdo a los criterios generales del presupuesto y que cada universidad impulse sus políticas? Lo que pasa es que así la SPU se queda sin herramientas para hacer política, que es otra realidad. Entonces, la cantidad de kioscos que se han ido abriendo, que de algún modo tienen injerencia en el presupuesto final que se ejecuta realmente en las universidades y que no tiene nada que ver con el que sale aprobado al Congreso, son muchas, y lamentablemente en muchas circunstancias se lo utiliza como una herramienta de la gestión política. Y bueno, y finalmente también apelar a que el hecho de ser autónomos y autárquicos no significa que uno pueda hacer lo que quiera con el presupuesto es público. Y todos conocemos algunos casos de universidades que han sido vergonzosos, el modo en que se han distribuido recursos o con fines de campañas políticas o para mayor presencia territorial o por diferentes motivos, y después todos sabemos que finalmente lo que ocurre es que la misma torta termina resolviendo el problema, y aquellos que se manejan responsablemente, como siempre, terminan perjudicados. Gracias. Bien, bueno, muchas gracias, Miguel. No sé si alguien más va a pedir la palabra para hablar de este tema. Si no, también podemos ir tomando la palabra para hablar de los otros temas, ya que nos quedan unos 20 minutos todavía en esta sala. No sé si está John por ahí. Bueno, si me haces hablar, buenas tardes. Bueno, no, quiero simplemente complementar un poco. Estuvieron muy bien todas las intervenciones que plantearon los distintos problemas que tenemos de esto que uno podría sintetizar con el hecho con la palabra de que no hay una política presupuestaria
transparente, que esté basada en pautas y criterios objetivos, que tome en cuenta las asimetrías del sistema, que evite la discrecionalidad y obviamente que está estrechamente ligada la asignación presupuestaria a la defensa de la autonomía, porque la autonomía se debilita si el poder central maneja, digamos, recursos que no están garantizados para las universidades, sino que están en función de ciertos programas y demás. O sea que hay mucho para transitar, me parece a mí, en relación a mejorar y definir una política presupuestaria que esté basada en criterios objetivos y que también, desde la óptica de las universidades, también requiere mejorar la transparencia frente a la sociedad, y esto también lo ligo a la cuestión que discutíamos hace unos días, de la autonomía y de la legitimidad que las instituciones universitarias tienen que tener al interior de su comunidad y ante la sociedad. Y uno, además de involucrarse en sus misiones con las problemáticas de la sociedad, desde el punto de vista de las respuestas que da en el desarrollo del conocimiento, en las políticas extensionistas, que las fortalece porque les da sentido a la misión institucional, parte de eso, de ese proceso de legitimación de las universidades, tiene que ver con la transparencia con la que administran y asignan sus recursos al interior de las universidades. Como señalaba Miguel recién, hay algunos ejemplos vergonzosos respecto a desmanejos presupuestarios al interior del sistema. Y con relación al otro tema que está también vinculado a este primer eje institucional, que es el tema de la evaluación y los procesos de acreditación y la CONEAU, no soy un especialista en esos temas, solo puedo decir o comentar alguna experiencia, incluso bastante reciente. Yo soy decano de la Facultad de Ciencias Económicas y los procesos de autoevaluación y acreditación han sido los últimos, junto con las facultades de abogacía. Pero yo creo que ya con varios años de vigencia de la institución CONEAU y de haberse desarrollado procesos de autoevaluación y procesos de acreditación de carreras, creo que nuestro espacio requiere también hacer un balance de qué cosas dejó este proceso, cuáles fueron las dificultades que ha habido. Yo podría decir en términos generales que todo aquello que advertíamos como preocupante cuando se discutió la Ley de Educación Superior, finalmente, gracias a la movilización de las universidades, finalmente los procesos de acreditación y de evaluación fueron razonablemente consensuales porque las universidades, las facultades, en sus redes de facultades, fueron construyendo los estándares con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Y finalmente la gestión de ese proceso de evaluación fue un proceso razonablemente consensual, digamos. O sea, no fue avasallador en términos generales, estoy diciendo, puede haber excepciones de la autonomía universitaria. Y también al interior de las facultades, yo lo he vivido en nuestra facultad y creo que mis colegas decanos más o menos coincidimos con eso, ha tenido un factor movilizador al interior de la comunidad en pos de mirarnos, de ver cómo trabajamos, de evaluar los resultados, de generar una cultura de la evaluación en pos de determinados objetivos y aunar esfuerzos de la comunidad, formulando programas para mejorar y demás. O sea que ese proceso llevó a una dinámica, a mi juicio, interesante para producir ciertos cambios, producir ciertas mejoras, reconocer dificultades, que me parece que deja un saldo positivo, digamos, al interior de la democracia de la comunidad universitaria. Pero creo que a nivel macro merece un análisis más exhaustivo de cuáles son los resultados.
evidentemente estuvo también ligado a las políticas de asignación presupuestaria, los planes de financiación de programas de mejoras. Bueno, finalmente estaban asociados a indicadores, a objetivos, a resultados que las propias facultades o universidades definían. Es una forma razonable, digamos, de buscar asignaciones presupuestarias para mejorar el funcionamiento de las instituciones. Eso creo que es interesante. No sé si fue del todo transparente ese proceso, porque, no, como digo, en nuestro caso, en la Facultad de Ciencia Económica, todavía no pasamos por esa situación. Sí, pasaron las ingenierías y demás. Y también, bueno, fue también bastante tumultuoso la cuestión de la definición de las actividades reservadas. Eso probablemente haya que hacer también un balance y una discusión respecto de ese tema de las actividades reservadas y su vinculación con las acciones de los colegios profesionales. Bueno, hubo ahí ciertas cuestiones que posiblemente sean también motivo para discutirlas. Bueno, yo lo planteo desde ese lugar, desde la experiencia, sin conocer, sin ser especialista en los temas de evaluación institucional. Gracias. Ahí Laura pidió la palabra, pero si me permitís, Laura, se la daría a Miguel, que tiene otro compromiso, y me gustaría que haga un comentario sobre la CONEO. Tenemos una hora, Hugo. No hay problema, no hay problema, le cedo la palabra. Dale, Miguel, No, disculpen, pero tengo, viste que también damos clases de vez en cuando. El tema de la CONEO es un tema muy largo y muy complejo. Una cosa cortita, yo creo que la cuestión de las actividades reservadas era necesario abordarlo porque había sido un disparate en su manejo histórico. Entonces vos tenías algunas profesiones que se habían reservado 33 actividades, con lo cual bloqueaban a montones de títulos próximos o que tenían afinidad disciplinar o que compartían algunas competencias parecidas, prácticamente estaban bloqueados por un título de mayor jerarquía. Y lo más lindo es que esta suerte de alambrado para ver quién encierra mayor cantidad de ganado, simplemente tuvo un orden de prelación histórica. El que primero lo hizo se reservó más. El que le siguió todo lo que pudo y sucesivamente. Entonces, esto fue un problema bastante largo y de mucho tratamiento y mucha discusión en el CIN, en la Comisión de Acreditación, a tal punto que se creó la Comisión de Acreditación, creo que fue por iniciativa, me parece, que de Villanueva. ¿Qué ocurre? Que los colegios profesionales naturalmente tienden a establecer ciertas cuestiones que son corporativas porque representan intereses propios y específicos, entonces también es entendible. Pero siendo lo más honesto posible, yo entiendo que la diferencia entre actividad reservada como un subconjunto del conjunto de alcances del título, que es el que define la universidad, es un criterio correcto. Quizás deban revisarse algunas cuestiones puntuales que tienen solapamientos y tienen problemas, pero que había que establecer un poco de orden, creo que es necesario. Me parece que el tiempo transcurrido merece un análisis muy profundo de los procesos de acreditación y de evaluación institucional para las universidades, particularmente los de acreditación de carreras de grado. Me parece que corrió suficiente agua como para poder hacer alguna lectura profunda, y sobre todo ver algunas cuestiones que, en mi opinión, emergentes que no son tan deseables. Una es que se tiende a la homogeneidad. Pareciera ser que ya no existen singularidades en el territorio de Argentina, que va de Tierra del Fuego hasta Jujuy, porque es como que el formato de los estándares de acreditación prácticamente te establecen dos andariveles de los cuales no te podés mover. Y eso es una pérdida, porque eso es una pérdida de riqueza histórica, de riqueza institucional, de identidades que se fueron consolidando en el tiempo. Y en este proceso creo que hay un protagonismo de los técnicos de CONEO que muchas veces pareciera ser excesivo en cuanto a cómo interpretar. Entonces, claro, cuando uno ve la magnitud de cualquier proceso de acreditación, la magnitud de información y la complejidad, ahora vos, John, lo viste porque lo tuviste que sufrir y es tremendo, es muy difícil que un par que se reúne algunas veces para establecer algunas cuestiones y luego para hacer las consistencias, etcétera, pueda llegar a abordar la complejidad de ese universo.
Entonces, creo que tenemos que tender hacia procesos más simplificados de la acreditación. Y hay cosas que son realmente para preguntarse. Si una universidad realiza la autoevaluación y la evaluación externa, y al año siguiente tiene que acreditar derecho, ¿por qué tiene que volver a acreditar y a completar toda la información sobre el contexto institucional? Ahora, claro, supongamos que eso pudiera resolverse. ¿Qué hacemos con las universidades que no hacen las evaluaciones externas? Como total, no hay ninguna sanción prevista, no pasa nada, si bien la ley lo establece, no ocurre nada. Entonces una universidad que no tenga evaluación externa se le va a impedir que pueda acreditar una carrera de grado. Imaginemos el revuelo y las consecuencias que tendría esto, porque sería terrible en términos profesionales, de conflictos, en fin. Estamos, me parece, en un momento donde se han discutido los alcances, hubo un acuerdo en el Q importante después de mucho trabajo, más allá que puedan llegar a revisarse o ajustarse, me parece que era un trabajo necesario, y creo que tenemos que tender a procesos más simplificados de acreditación que tengan énfasis puestas en la actividad reservada, porque son en última instancia las que implican el riesgo público del que habla la ley, al menos mientras esta ley siga vigente, y mientras en Argentina el título académico habilita el ejercicio profesional. ¿Quién da la garantía pública, sino que ese médico es médico y es que está en condiciones? Entonces, bueno, es necesario, pero en ese sentido, no en el otro, que ahora todos quieren entrar al artículo 43 porque pareciera ser, claro que todo es de interés público, es cierto que todo es de interés público, pero se transformó la acreditación en una suerte de sello de calidad, y muchas universidades, para diferenciarse, sobre todo algunas privadas, están buscando justamente poder acreditar sus carreras porque te otorga prestigio. Entonces, todo el mundo quiere entrar, es casi inabordable para la CONEAU la magnitud que tiene todo esto, los procesos no se simplifican y, una opinión personal, peligrosamente tiende todo a ser homogéneo e igual, con lo cual estamos perdiendo las singularidades y las identidades históricas de nuestras universidades. Gracias. Gracias, Miguel. Le damos a Laura la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas de las cosas que quería decir, Miguel las comentó. Bueno, el hecho de haber trabajado con Miguel en la Secretaría Académica y compartir ciertos procesos se adelantó un poco en las reflexiones que quería decir, que tiene que ver, y voy a retomar esto último, sobre todo en la idea de mirarnos y analizarnos y vernos a todos como si fuésemos muy homogéneos, y entonces esa riqueza y esa singularidad se va perdiendo. Pero quienes vivimos los procesos, y John lo planteaba, de las discusiones fuertes con la Ley de Educación Superior en los años 90, y avisoramos en ese momento, y nos tocó a quienes estábamos en el movimiento estudiantil de esa época, movilizarnos justamente por la Ley de Educación Superior, porque lo que implicaba, digamos, la CONEAU con relación a las posibilidades o no de intervención, etcétera, etcétera, el transcurrir de todos estos años demostró que el involucramiento de las universidades, la mirada de los pares, es lo que permite justamente avanzar en procesos claros, consensuados y mejorando la calidad. Una de las preocupaciones que siempre nos atravesó y que creo que sigue vigente tiene que ver con la burocratización de esos procesos y el rol que determinados técnicos pueden cumplir con relación a que se les dibujen la mirada de los pares. Y la mirada de los pares sería de las otras universidades que nos estamos mirando y estamos construyendo de una manera conjunta. Y con relación a las actividades reservadas, coincido con lo que decía Miguel, que fue muy discutido en el CIN en su momento, en las distintas comisiones. Se discutió mucho luego al interior de las universidades, porque esto se trasladó cuando se modifican esas actividades reservadas, se reducen a un número más pequeño de 5 o 6, y tenía que ver con esto, es decir, cómo habían pensado en su momento, que se alejaba de esta idea de que lo que había que reservar era aquello que estaba en riesgo, y por estar en riesgo ameritaba la tutela del Estado.
Entonces, esas carreras que llegaron primero, no solo se llevaron gran parte de esas actividades reservadas y subordinaron a otras que no estaban a tener que pedir de algún modo permiso para el ejercicio de la profesión, sino que también los procesos de acreditación estuvieron atados a planes de mejora, pero con financiamiento, en las primeras épocas, no así en las últimas. Entonces, esta idea de pujar por entrar el artículo 43 también estaba traccionada por una cuestión económica, de financiamiento, de obtención de cargos, de mejoras de dedicaciones, de mejora del funcionamiento de los laboratorios, de infraestructura, que obviamente son necesarias y las necesitamos todas las universidades y todas las facultades. Pero en ese momento era la forma o los modos como para poder obtener, digamos, una fuente de financiamiento. Y esto se relaciona con la primera parte de esta discusión, que tiene que ver con, digamos, cómo se piensa ese presupuesto, ¿no? Cómo se discute, cómo se asignan las partidas, para qué áreas, etcétera, etcétera. Y los desafíos que vienen ahora es un conjunto de carreras que están en carpeta para ser incorporadas al artículo 43, y otras que se tomó la decisión hace mucho tiempo, que son del 43, y que todavía no se empezó con ese proceso, y no sabemos si se va a dar y en qué condiciones, que es los profesorados universitarios. Tema no menor y complejo si lo hay, porque la enseñanza en diferentes niveles no es solamente privativa de las universidades, sino que también están en las jurisdicciones. Entonces, ¿qué implicaría un proceso de acreditación de las carreras universitarias, de los profesorados? ¿Cómo eso se leería desde las jurisdicciones? Se creó una unidad paralela a nivel del Consejo Federal de Educación que implica algunos vasos comunicantes que no son tales. Sabemos el rol que tienen las jurisdicciones y sobre todo los gobernadores y las gobernadoras en ese aspecto, cómo conviven con los institutos de educación superior que dependen de esas jurisdicciones, y en el resto están las universidades con la complejidad que implican los profesorados universitarios. En esas tareas, las facultades que integramos, la Asociación de Humanidades y Ciencias, hace tiempo que venimos trabajando, generando, de Humanidades y Educación, generando documentos, lineamientos que los pusimos a consideración del CIN, que fueron aprobados, pero más como lineamientos y de estándares que miran cuestiones generales. Avanzamos también en un proceso diferente de evaluación y autoevaluación distinto, como una forma, un modo alternativo. Desde el CUSEN, que nuclea las exactas y naturales, también, pero es todo un tema que cada vez que esto aparece genera en las facultades que tienen este tipo de carreras una vuelta a mirar los años 90. Entonces, digo que también es un tema que puede aparecer, que está bueno, que pensemos cómo abordarlo, cómo coordinarlos y llevarlo, digamos, a la práctica, porque en algunas facultades pueden generarse más tensiones que en otras. En aquellas que ya pasamos por procesos de acreditación y que nuestras universidades están acostumbradas a evaluarse externamente, tal vez esto sea ya una discusión que se dio en su momento y no genere mayores inconvenientes, solo cómo llevar a la práctica semejantes procesos con las características, con lo tedioso que esto implica, porque no hay proceso de acreditación que una facultad no haya pasado que no diga lo trabajoso que es en completar formularios, llenar, buscar información, etcétera, etcétera, que creo y que coincido, como lo planteaba Miguel y John, que hay que pensar tal vez en cómo poder flexibilizar esas cuestiones, alivianarlas un poco y demás. Lo que sí no podemos renunciar es en esa tarea permanente que como universitarios y reformistas es de evaluarnos y autoevaluarnos de una forma continua y con parámetros serios, consensuados, articulados y que respeten justamente esa diversidad, esa pluralidad, esa heterogeneidad que está dada no solo por las historias de las instituciones, sino por la implantación territorial que tienen esas instituciones, que son diferentes en una Argentina que es muy heterogénea y que el
los momentos que estamos transcurriendo justamente han puesto con mayor crudeza y evidencia esas heterogeneidades. Así que hasta ahí mi primer intervención con relación a estos temas. Bien, muchas gracias, Laura. Hay 3 anotados en la lista de oradores. Le quería decir que el que le interese se vaya anotando, así damos cierre de la lista de oradores. A las 19:20 volvemos junto a las 2 salas, así que bueno, para que lo vayan teniendo en cuenta y recordarle que como quedan pocos minutos, respetemos los 5 minutos de palabra. Bien, Ignacio Miolanz había pedido la palabra. Buenas, ¿se escucha? Cualquier cosa me avisan porque me están dando medio, Sí, perfecto. medio trabado. Bien, bueno, buenísimo. Bueno, yo soy Nacho de la Franja del Litoral. Quería hablar un poco de estos 2 temas que se estuvieron tocando hoy. Primero, para empezar un poco de lo que es el manejo presupuestario y el presupuesto de las universidades argentinas. Creo yo que como bien venían diciendo, es muy importante que tengamos en cuenta cómo podemos... Se cortó, sí. Sí, se cortó, Ignacio. Que pruebe apagando la cámara, a lo mejor mejora la conectividad. Quedó fácil la Cámara de Diputados. Si nos escuchás, ¿querés apagar la cámara? Así mejora tu conexión de audio. Ahí estamos. Dale. Decía que No se escucha, Nacho. También está la posibilidad... No, lo que iba a decir... Dale, seguí, porque es esto. No, lo que iba a decir es que si estás con problemas de conexión, que también es posible que nos acerques tu aporte de manera escrita para que lo incorporemos en el documento que agrupa todas las intervenciones de la comisión. Dale, ahora lo paso, así va a ser mejor. Dale. Gracias, Ignacio. Bueno, había pedido la palabra Julio Taider. Sí, buenas tardes a todos, a varios viejos amigos que hacía mucho que no veía. Yo quiero incorporar el tema de internacionalización. Estamos un poco acostumbrados siempre a hablar como último tema del tema. El tema de internacionalización tiene que ver con el posicionamiento del sistema universitario argentino en el mundo, ¿no? Y realmente es un tema que me interesa tocar porque, bueno, se habló de la autonomía de las universidades y también se habló asociado a eso de la idea de que los presupuestos de las universidades vayan más en paquete con criterio justo de distribución hacia cada universidad que defina su propia política en distintos campos. Yo quiero un poco contrarrestar eso en el tema del posicionamiento internacional de nuestras universidades, que es una parte, pero como sistema universitario, que es otra situación, digamos. Los países en general tienen cierta política internacional para sus sistemas universitarios y creo que ese es un tema que debemos analizar con más profundidad. O sea, en los últimos 20 años se dio un proceso de internacionalización. Yo sé que, porque trabajo en eso, que las universidades tenían relaciones internacionales antes, pero como políticas concretas se fueron fortaleciendo básicamente en este siglo, con los distintos cambios de gobierno, en donde hemos visto ciertos logros muy importantes que surgían de políticas globales del sistema, básicamente llevadas adelante por la SPU,
con distintos grises, distintos tonos de grises, ¿no? Periodos donde se concursaban proyectos, entonces las universidades competían por fondos para promover sus relaciones internacionales, pero básicamente con un criterio orientativo central que definía un poco esa tendencia. Y ahí me interesa destacar algunos logros como las dobles titulaciones que nuestras universidades tienen, básicamente con Francia y con Alemania, y eso no es fortuito, sino básicamente fueron programas globales de nuestras universidades. Ese es un tema que me parece tenemos que analizar del mismo modo que, como Carla comentó, de la competencia o de la disparidad entre los ministerios, también se ve en el tema internacional, porque el Ministerio de Educación tiene una política de internacionalización, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene otra, y el CONICET tiene otra, digamos. Y han pasado los gobiernos ajenos a nosotros y otros no, y la verdad, esa situación nunca se solucionó. Y por último, porque sé que ahora ya se nos viene encima, también tiene que ver con el tema internacional, el tema de los rankings, que también me parece un tema que debemos debatir como sistema y por supuesto nosotros, porque es muy claro que hay como una posición refractaria nuestra a los rankings. La extensión universitaria, por ejemplo, es una crítica no solo argentina, sino latinoamericana, de que no es tenida en cuenta cuando se habla de los rankings, pero seamos conscientes que cuando alguna de nuestras universidades le da bastante bien en los rankings, rápidamente salen a promover, a difundir el éxito. No quiero hablar de la UBA, que es un punto ajeno, pero también dentro de nuestras universidades se han dado esos procesos, ¿no? No quería dejar de presentar este tema porque me parece que da para discutirlo con mayor profundidad. Gracias. Muchas gracias, Julio. Bueno, había pedido la palabra Juan Ignacio Supo. No sé si estás por ahí. Acá estamos. No sé si se escucha. Perfecto. Bien. Buenísimo. Más que nada, algo cortito, me presento. Yo soy Juan Ignacio de la Franja Morada del Litoral. Un poco quería hablar de lo que veníamos hablando sobre la CONEAU, sobre las acreditaciones, pero más desde el lado estudiantil, si bien creo que es importante lo que decían de simplificar un poco los procesos de evaluación. Creo que más a nosotros nos interesa, aparte de simplificar esos procesos, es poder rediscutir cuáles son esos criterios que van a ser evaluados, en el sentido de que tenemos que pensar cuáles son los profesionales que queremos para el futuro y cómo podemos meter en las currículas toda la extensión, investigación, docencia, y a su vez también pensar en la internacionalización, como decía recién Julio, que es algo muy importante a tener en cuenta, y por otro lado también la integración regional entre todas las universidades nacionales de nuestro país. En ese sentido, creo que algo nombraban el lunes, de que se había avanzado con la última gestión de la SPU, de generar trayectos formativos comunes, en realidad no recuerdo bien el nombre, pero bueno, esa era la idea entre distintas universidades nacionales, y a su vez, compatibilizar todo esto, extensión, docencia, investigación, internacionalización y regionalización. Hay que compatibilizarlo también con los tiempos que demanda una carrera universitaria, que sabemos que se extienden por más de lo que están pautados. Eso es algo que hay que tener en cuenta, que si queremos profesionales que compitan a nivel internacional con profesionales graduados de carreras de grado, hay que repensar bien cuáles son las currículas, cuáles son esos contenidos y qué perfil queremos darle, y a su vez que se compatibilice en un tiempo que sea razonable para poder terminar los estudios en un tiempo estipulado. Eso más que nada quería decir de parte de lo estudiantil, hiper corto, pero bueno, me parecía importante poder hacer ese aporte antes de terminar con el panel. Gracias. Bien, gracias Juan. Le pasamos la palabra a Manuel Velasco, que pidió la palabra. Hola, buenas tardes a todos.
gracias por la invitación, el espacio para poder participar. La verdad que también, como decía Julio hace un rato, muchas caras conocidas que me alegra mucho verlos de nuevo. Dos palabritas porque estamos sobre la hora, sumándolo a lo que se plantea respecto de los procesos de acreditación o de aseguramiento de la calidad. Yo lo haría más macro todavía, no solamente acreditación, sino aseguramiento de la calidad. Y creo que a las cosas que ya se mencionaron, buena parte de la situación en la cual estamos es producto de la participación nuestra propia de la universidad, en el sentido de que la ley habla de actividades profesionales que ponen en riesgo directo y habla luego de actividades reservadas. Y básicamente está pensando, o por lo menos se pensaba en aquel entonces, en lo que por aquel entonces también se llamaban incumbencias profesionales. Y las incumbencias están planteadas en términos de competencias, pero nosotros tenemos todos nuestros planes de estudio y hemos sido formados ahí en términos de contenido. Entonces, se avanzó y mucho, como se dijo también acá, en la reflexión sobre esos aspectos del artículo 43 y estamos en la elaboración de estándares 2.0, pero no contemplan esos estándares ni los contenidos ni la carga horaria. Entonces entramos en una especie de contradicción, digamos, entre cuál parte de esos contenidos no se pueden en realidad sacrificar para poder velar por el tema de las competencias y produce lo que ya se mencionó también, la igualación, digamos, de planes de estudio en todo el territorio nacional, porque básicamente para darle un perfil diferente a un graduado de cualquier carrera del artículo 43, tenés que llevar tu carrera a una duración por encima de lo que tienen las otras universidades. Y además, hay carreras como la que yo provengo, agronomía, donde el foco y el perfil del graduado en Misiones no tiene por qué ser igual al de Cuyo, ¿no? Digo, los cultivos que se llevan adelante son totalmente distintos y podría tener, podría tener una formación general, pero con un acento particular sobre las cuestiones territoriales, y eso puede pasar con muchísimas profesiones. Entonces, nada, simplemente para decir que es un tema que nosotros también tenemos que reflexionar hacia adentro de las universidades y que el statu quo del docente, me incluyo ahí, nos ha impedido a corrernos de aquello en lo cual fuimos formados. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por el aporte. Bueno, muchos han ido comentando también por el chat, digamos, y han ido aportando. Eso. Leandro, lee lo de Ignacio Meolán, que no pudo Bien. hablar. Estaría bueno el último que lo lea. Bueno, bien. Ahí Ignacio nos comenta que no pudo hablar por problema de conectividad, que es importante que podamos garantizar un manejo presupuestario sin afectar la autonomía. El desafío está donde los distintos espacios como el vecino, la Cámara de Diputados, prestar atención fundamentalmente a la chica de la injusticia histórica de la distribución. Creo que nuestro rol de denunciar las discrecionalidades y apostar a que dejen de serlo. Considero que se necesitan reglas claras, con criterios y objetivos que puedan dificultar el kirchnerismo, premiar o castigar a la universidad con el presupuesto. Respecto a la acreditación de las carreras, simplemente quisiera aportar también que debemos trabajar en la incorporación del uso de las herramientas tecnológicas, dado que hasta que no llegó la catástrofe a nivel mundial, las universidades no habían incorporado la currícula de manera integral y transversal. Eso es lo que aporta Ignacio Meolans. Bueno, y muchos de los que están en esta reunión, en esta sala, han hecho aportes, han hablado mucho de reconocimiento de los trayectos académicos, RTF, que se viene discutiendo hace 3 años y que fue nuestro espacio también en que empezó la discusión en los diferentes ámbitos de las universidades, que lo viene impulsando últimamente, y algunos otros aportes, agradecerle por los aportes que cada uno hizo. Y bueno, ya estamos en horario, nos van a juntar a las 2 salas para que se hagan el resumen de lo que se estuvo hablando en cada una de las salas y podamos hacer un cierre a esta jornada. Así que lo único que les pedimos es ahora
que cuando les indiquen pongan volver a sala principal y lo hagan de esa manera.
Bueno, ahora vamos a estar todos. Ya están todos. Bueno, nosotros en la sala 1 tuvimos que unificarnos por cuestiones técnicas para que después podamos leer las conclusiones, pero quedaron 3 personas con pedido de la palabra y quedamos que le íbamos a dar unos minutitos para que puedan terminar de expresarse en esta sala unificada. Así que le paso la palabra a Matías Lingua. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Voy a ser bien breve porque sé que estamos fuera de tiempo ya. Pero a mí me interesa, más allá de puntualizar sobre un eje, me parecía importante poner sobre la mesa que nosotros, digamos, como universitarios, dentro de este espacio, tenemos que empezar a trabajar una cosa y una palabra específica que dijo Mónica recién en su intervención, que me parece que resume de alguna manera una mirada que nosotros tenemos que tener de la universidad y del Estado en general, digamos, de cómo se gestiona en la universidad y que está vinculado a la innovación. Muchos de los problemas que nosotros podemos detectar y que nosotros podemos ver, tanto en los temas presupuestarios como en los temas de la capacidad de la universidad para reconocer trayectos y pensar en que, digamos, las estructuras de planes de estudio y de carreras cada vez son más obsoletas en un mundo cada vez más cambiante, que es más dinámico, donde los estudiantes, o donde los chicos, los pibes estudian de una formación que puede dar Google, y eligen eso en vez de la universidad muchas veces, y en que también nos cuesta reconocer trayectos que hayan hecho en otras universidades, y entonces también se nos complica si tenemos que reconocer que alguien hizo alguna actividad en alguna universidad del extranjero. Nosotros tenemos, digamos, que trasladar esas cuestiones hacia afuera, hacia nuestros estudiantes, y me parece que lo fundamental ahí es entender que nosotros tenemos que trabajar fuertemente el eje de innovar, de pensar una estructura y una gestión mucho más dinámica, mucho más flexible, donde nos pensemos, no solamente pensemos en términos estratégicos y estructurales, trabajando con nuestros diputados o con nuestros diputados en una gestión eventual que tengamos en el gobierno nacional, de cómo cambiarlo en términos estratégicos, sino también en nuestras propias universidades, entendiendo que si nosotros gestionamos mejor, los pocos recursos que nos vengan los vamos a poder utilizar mejor. Como decía Marcelo Sánchez en su momento, digo, si nosotros mejoramos la forma en la que pensamos nuestros gastos, seguramente mucho o poco lo que sean, vamos a poder hacer mejores cosas, y también, digamos, entender que vamos a poder llegar más a la sociedad si innovamos y flexibilizamos nuestros planes de estudio, nuestra forma de enseñar, nuestra forma de investigar, nuestra forma de hacer extensión. Digamos, hay muchos ejemplos sobre eso en la universidad, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces me parece que es fundamental que trabajemos ese eje y entendamos que nuestra universidad tiene que reconvertirse de alguna manera en una organización mucho más flexible y que nos permita generar espacios donde incluso nos vamos a evaluar. Discutíamos lo de la CONEAU y lo de llenar formularios. Digo, repensar eso implica entender que hay que preparar una organización más para los tiempos que corren. Eso era todo. Héctor, unos minutitos. Gracias, Conrado. Sí, brevemente. Por supuesto que hay que seguir apostando a la internacionalización. No estamos en el punto cero. Es cierto que es una vieja tradición, pero hace más de 20 años que esto ha crecido y se ha potenciado muchísimo. Hay que continuar.
Es cierto, perdón por ser aguafiestas nuevamente, pero no maten al mensajero. No somos un país rico, no somos universidades ricas, entonces es cierto, no hay recursos para todo lo que querríamos. En términos, y aquí aclaro, en términos de movilidad física. Pero hay otras cosas. La internacionalización no es solo eso. Por supuesto que hay que apostar a eso también, sobre todo en nuestra región, pero es otra cosa. Es también una gobernanza del sistema universitario internacional. Hace un rato un colega del grupo hablaba de qué significa una maestría en España y qué significa una maestría en Argentina. Bueno, digamos, podemos trabajar para ir convergiendo. Entonces, esa gobernanza es una tarea fundamental, podemos seguir participando. La experiencia de la pandemia nos ha potenciado nuestra capacidad de hacer cosas a distancia y esto está destinado a quedar en sintonía con el concepto de internacionalización en casa. Y finalmente digo, creo que el sistema universitario argentino tiene una deuda muy grande en el desarrollo de habilidades lingüísticas, de lenguas no propias, digamos. Es muy importante que potenciemos eso también como parte de una política de internacionalización. Gracias. Muchas gracias. El decano Pablo Recabarren, y ya después arribamos a las conclusiones previas. Gracias, Conrado. Bueno, este tema se enlaza con los temas anteriores. Por un lado, todos los programas para movilidades de grado están exigiendo que las carreras estén acreditadas ante Coreo, porque eso da que la carrera tiene al menos estándares de calidad cumplidos, y me parece que también es importante que tengamos en cuenta que es una de las funciones de CONEA, la calidad de la carrera. Y lo otro es el aspecto presupuestario. En este momento, lamentablemente, las condiciones bueno, el precio del dólar, todo lo que nosotros estamos viendo todos los días, hace que las movilidades exteriores sean prohibitivas para muchos estudiantes. Y esto está haciendo que muchas movilidades y muchos programas de movilidad se sostengan gracias a que todavía hay familias de estudiantes que pueden pagar su movilidad a otros países. Entonces prácticamente las movilidades al exterior están circunscriptas a estudiantes de familias de clase media y media alta, y esto habla mal de lo que es la inclusión de la totalidad del universo de estudiantes. Creo que es un aspecto que desde el punto de vista reformista es bastante, debemos atenderlo, no podemos mirar para otro lado. Por eso es muy importante también que este tema se asocie con el primer tema que tratamos de lo presupuestario, tratar de que sea la universidad o que sea el sistema el que pueda pagar esas becas, y el otro tema es que esto tiene que poder sostenerse a largo plazo. Uno se contraen compromisos con universidades del exterior, y muchas veces ha ocurrido que no hemos podido sostener esos compromisos porque ha llegado un punto en que las financiaciones de que disponemos lo han hecho insostenible y esos programas se han caído. Acompaño totalmente las palabras del ex rector que me antecedió, en referencia a que los universitarios argentinos tendrían que tener tendrían que tener una segunda lengua. Hoy en día, y digamos lo que ocurre en todo el mundo, es que cualquier universitario habla al menos inglés en una forma medianamente fluida, y eso no lo tenemos que considerar como una concesión, sino todo lo contrario, como una herramienta que debemos saber manejar. Así que me parece que tenemos que resolver este tipo de problemas. Somos una universidad pública y estos problemas de la economía argentina hacen que los objetivos de la internacionalización se desvirtúen. Estamos hoy en día prácticamente funcionando en el tema internacional con movilidades sostenidas por familias pudientes, y además estamos produciendo profesionales en particular en las ingenierías para Francia y para Italia, porque muchos de nuestros estudiantes van, hacen los dobles títulos y después no vuelven. Entonces, yo no digo que esto no sea positivo, lo es, pero tenemos que resolver un poquito porque somos una universidad pública. Muchísimas gracias. Estaríamos hemos concluido con... Sí, Conrado, yo terminé. Ok. No sé,
en esta oportunidad, como es el segundo día, empecemos por la comisión 2 de Leandro y de Germán, y después seguimos en la 1. Bueno, nosotros alcanzamos a abordar los 3 temas, pero dedicamos un poco más de tiempo al tema presupuestario. Ahí la conclusión o la síntesis que nos quedó, o que pudimos aportar, es que no hay autonomía universitaria si no hay reglas claras de juego en el reparto del presupuesto. Me parece que eso sintetiza casi todo lo que charlamos, donde empezamos marcando que hay preocupación sobre el reparto del presupuesto universitario, que por ahí no se pueden aceptar decisiones unilaterales interpretativas por parte de los gobiernos de turno, y que tenemos que trabajar en todos los lugares donde podamos y se discuta el presupuesto para bregar que eso no ocurra. Que vemos que hay muchos cambios desde donde se empieza a discutir el presupuesto, que es en el seno del CIN, hasta que pasa al Poder Ejecutivo y cuando intervienen los diputados, cuando hay alguna universidad que no le gusta o el presupuesto que le ha tocado, y a veces va en desmedro del presupuesto del sistema. Bueno, en síntesis, en realidad lo que salió del tema del presupuesto era la necesidad de seguir bregando porque haya criterios objetivos de reparto en el presupuesto, y obviamente teniendo las realidades de cada una de las universidades, intentando que sea la planilla A la que tenga mayor preponderancia, por ser esta la que, digamos, hay un criterio claro y objetivo de distribución, y después cuando llega a las universidades es donde en mayor plenitud de uso de la autonomía puedan hacer esta a través de sus consejos superiores, haciendo una distribución hacia adentro, digamos. Después se habló mucho del modelo de pauta y las asimetrías históricas, que hay algunas que son insostenibles y que es importante trabajar en esas asimetrías. Que también, siendo realista, que si cuanto más criterios objetivos ponemos o aparezcan, la SPU se queda sin poder de fuego y sin poder de hacer su política, con lo cual ahí también hay una tensión que aparece, e es importante tenerlo en la agenda. También charlamos sobre algunos temas que aparecen en la tensión cuando se discute, por lo menos en el ámbito del CIN, en especial por las universidades más nuevas, donde se plantea si dentro del presupuesto universitario tiene que haber financiamiento para las escuelas preuniversitarias y para los jardines maternales, y en el caso de haberlo, o aquellas que los tienen, ¿quién lo tiene que financiar? También se habló sobre la mirada hacia adentro, de cómo hacer más eficiente el gasto, y que ese gasto sea multiplicador, o gasto o inversión, como queramos llamarlo. También una mención importante sobre la interferencia entre ministerios a la hora de repartir presupuesto, y acá apareció una tensión entre ciencia y técnica y educación en materia de investigación, y entre educación y salud, lo que respecta a los hospitales y escuelas. Y bueno, y sí era importante que se marcó ahí que era importante tomar una posición sobre el tema, porque estos son los puntos sobre los cuales se va marcando la política y la agenda, digamos. No sé si el tema presupuesto estaría, no sé si, Leandro, vos querés complementar algo de los otros puntos. Bien. También, digamos, algo que se habló mucho y se hincapié del presupuesto, obviamente, que sin reglas claras no hay autonomía en las universidades, ¿no? Como cierre de poder sintetizar la falta de reglas claras, ¿no? En presupuesto, digamos, eso se habló bastante y se comentó en el chat. Después, sobre el respecto CONIAO, bueno, el problema de la homogenización en la acreditación en las diferentes carreras, más cuando hablamos de carreras muy vinculadas a sistemas productivos, regionales. Esa homogenización en las evaluaciones produce también una falta de ordenar equitativamente en el momento de acreditar. La burocracia que tiene muchas veces la acreditación en las carreras, los intereses de querer entrar en el artículo 43 a la acreditación, ya que viene acompañado de un plan de mejoras a través de ayudas económicas, a través de los planes de mejoras presentados, ¿no? Eso también es un punto para poder
tener en cuenta y entender, digamos, cómo se vincula la distribución presupuestaria en el momento de las acreditaciones. Eso fue un tema también que se discutió bastante. No sé si sobre esto querés agregar algo más, Germán. Es algo que intervino el estudiante del Litoral, donde planteaba sobre la importancia de trabajar sobre el perfil de graduado, de incorporar la extensión en la currícula y también trabajar sobre la internacionalización y la regionalización y compatibilizar todo esto con los tiempos de las carreras universitarias, que por ahí se hacen muy largas para poder cumplir todo este tipo de cuestiones. Me parece que el resto está todo tratado. Algo que por ahí se estaría, con la homogeneización se estaría perdiendo la singularidad, que eso me parece que se dijo en las dos intervenciones que hubo sobre el tema. Conrado, ustedes no son la comisión, se hace el análisis. Bueno, Laureano, vos después completame cualquier cosa que se me pase por alto. Dale, no hay problema. Bueno, evidentemente también hay una relación en lo mismo, voy a tratar de no repetir lo que ha dicho Germán y Leandro, una relación directa entre el tema presupuestario y el tema de la autonomía que estuvimos discutiendo el lunes, vinculado a las pautas que se deben tener en cuenta, pautas objetivas y transparencia a la hora de distribuir el presupuesto, y también obviamente se tocó el tema de la necesidad de relegitimarnos constantemente con la sociedad como universidad pública en lo que respecta al gasto. Y recuerdo también que Héctor incorporó el tema de empezar a generar o cómo potenciamos la capacidad también de las universidades para generar recursos más allá del presupuesto asignado. También se planteó la necesidad de la relación esta de la poca previsión que puede existir al tener porcentajes tan altos del presupuesto destinado a pagar los sueldos, que se pueda partir de esta base que figura en los presupuestos, pero que después no se termina cumpliendo, que es este del 85-15 en referencia a los sueldos al inciso 1. Bueno, obviamente también se planteó la situación de la discrecionalidad, no solamente por el tema de la autonomía, sino también desde la SPU, y creo que fue Mario el que planteó que es inadmisible que la SPU tenga un presupuesto mayor a la mayoría de las universidades que estamos, en este caso acá, donde sabes que son importantes y con un presupuesto importante dentro del sistema universitario. Bueno, no quiero repetir, porque más o menos ya en lo vinculado al presupuesto se abordaron fundamentalmente los mismos temas que planteó Germán y Leandro, con esto que hemos agregado nosotros. Bueno, con respecto al tema de CONIAU, se reivindicó como una herramienta que también sirve para mejorar sustancialmente la calidad dentro de las propias universidades. Pablo Recabarren en una primera intervención hizo referencia a las dificultades que genera, sobre todo en el tema de las actividades reservadas, que está más vinculado al ejercicio profesional que a la cuestión del plan de estudios, para decirlo de alguna manera. La presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba, Rocío Chinelato, planteó la incorporación de estudiantes como parte de los procesos de evaluación y acreditación, no como pares, pero como validados evaluadores, para también, lo que se dijo anteriormente, también que sea más homogéneo nuestro sistema universitario con el sistema internacional, a partir del sistema de créditos y bachilleratos universitarios.
bueno, María Cristina Castillo dejó interrogantes junto a Mario Gimelli para que se pueda determinar bien qué es lo que hay que evaluar, porque hay un planteo que hay un componente de la educación superior que se descuida en la evaluación, que es la calidad. Suele hacerse una evaluación más cuantitativa que cualitativa, como interrogantes. Bueno, después se terminó hablando de la internacionalización, que es un poco lo que terminaron hablando el rector, el ex rector de Rosario y Pablo Recabarren al final. No sé, Laureano, si quedó algo pendiente para las notas que has tomado vos. No, del tema de la CONIAU surgió, bueno, algo planteado por Mónica, el tema de la duración o la permanencia de algunos miembros de la CONIAU en sus cargos, en algunos casos más de 10 años. Básicamente eso por ahí que quedó fuera del tema CONIAU. Con respecto al tema presupuesto, bueno, por supuesto lo planteó, creo que Mario Gimelli, la necesidad de reducir al máximo, o intentar reducir al máximo, los fondos que reserva la SPU para un manejo más discrecional, y por supuesto, también lograr que esos fondos que mantiene la SPU, tratar de que, o trabajar para que al menos al menos a un 80% esos recursos se destinen a proyectos con un cierto grado de consenso, digamos, hacia dentro del sistema universitario. Y no, con respecto al tema de internacionalización, escucharon la mayoría de las intervenciones acá en el Pleno, digamos. Bueno, antes de pasarle la palabra a los decanos Conrero y Boreto como para que hagan una despedida, también se planteó en términos generales, todos los oradores en la comisión nuestra, la importancia de este ámbito, de tener, y lo dijo también Héctor, lo dijo Pablo, como discutir sin las urgencias, que esto sirva para tener una mirada de futuro, que sirva de base y de formación para que tengan elementos quienes tienen que trabajar los determinados temas que se tratan en el Congreso de la Nación, y fundamentalmente no olvidarnos nunca que este es un ámbito de discusión política convocada por una fundación de un partido político y que debe trascender por ahí las cuestiones coyunturales propias de una facultad, de una universidad o de un tema que esté en el tapete en un determinado momento. Así que le paso, no sé, a Marcelo y John, así vamos terminando. Bueno, gracias, Conrado. Sí, la verdad que muy contento con estas dos jornadas de este primer eje que bueno, nos tocó dentro de la región centro de Córdoba. La verdad que les agradecemos primero por la participación, creo que ha sido en cantidad importante, pero también en calidad. Estamos muy agradecidos por esa excelente participación en las dos jornadas. Y creo que la metodología que se propuso ha sido acertada, así que ahí también quiero agradecer y felicitar a quienes estuvimos aquí, bueno, más allá de Conrado, Leandro, todos los chicos de la franja, digamos, que han estado trabajando en esto, con John. Bueno, pensamos en esto, el Hugo también, que estuvo ahí acompañando. Creo que fue una muy buena metodología, horizontal, donde todos pudieron expresarse, si bien el tiempo es tirano, pero creo que está bueno escucharse, está bueno compartir, y por sobre todas las cosas, tener conclusiones, que no es común en esto, y sobre todo, como lo dije el primer día, ¿no? Poder compartir un espacio común, poder compartir ideas, poder definir estrategias, y por sobre todas las cosas, seguir siendo los referentes como reformistas de las transformaciones que las universidades necesitamos. Y creo que algo que quedó dando vuelta, no sé si quedó muy claro, pero es en los nuevos tiempos que se avecinan y ante el cachetazo que recibimos en este último tiempo, creo que es importante dimensionar de las oportunidades que tenemos que brindar como universitarios para poder ser mucho más inclusivos, para poder cambiar esa visión de mirarnos hacia adentro de las universidades, dejar de ser tan conservadores y empezar a mirar un poquito más afuera, de ser más amplios, de llegar a
toda la comunidad, de llegar con educación. Creo que hace mucho, al menos que yo no lo veía, pero tenemos unos legisladores, acá la veo a Brenda, pero unos legisladores que realmente dan gusto porque están sumamente comprometidos, todos y cada uno. Bueno, digo Brenda porque la estoy viendo justo en la pantalla, pero digo, realmente es importante poder potenciar este espacio de estudiantes, egresados, docentes, con tanta experiencia y capital que, como dije también el día que abrimos este evento, tenemos un potencial que nos ha tocado a cada uno de diferentes lugares cumplir un rol. Y lo que se está pidiendo aquí en forma horizontal es una participación para poder construir una visión compartida que nos permita definir acciones y luego llevar adelante esas acciones pensando en la transformación que entendemos debemos realizar en el sistema. Son muchas, como estuvimos observando, y eso que vamos por el primer eje, pero creo que se van hilando de alguna manera todas esas necesidades, y hay algo que está sucediendo en nuestro país, y que vuelvo a tomarlo y lo digo ahora que está Brenda aquí. Tenemos que empezar a posicionarnos con respecto a lo que está sucediendo con la educación en nuestro país, lo que es terrorífico, catastrófico lo que está sucediendo, y es obligación, creo, de parte nuestra, primero no dejarlos solos en esta lucha que están llevando adelante ellos como diputados en su rol. Creo que esto es una necesidad, un compromiso y una obligación, primero de todos como ciudadanos, pero nosotros como reformistas, creo que tenemos la obligación de salir a luchar, a pelear y a proponer, porque creo que de eso se trata, de proponer acciones tendientes a pasar un poco esta situación de total quietud por parte del gobierno nacional ante una situación que es realmente grave y que, como dice Brenda, como está siendo publicitado, se debe dictar indefectiblemente y con urgencia, y cuanto antes, que la educación es esencial, creo que la más esencial de todas las actividades, junto con la salud. Y bueno, hay unos buenos videos dando vuelta con 5 tips que son realmente importantísimos para ubicarnos y ayudarnos a publicitar esto. Creo que tenemos la obligación de defender la educación, concebimos a la educación como pilar fundamental de nuestro sistema constructivo. El conocimiento nos va a hacer cambiar nuestra realidad y la realidad de muchísimas personas, y creo que las desigualdades se van a seguir profundizando si no hacemos algo. Por lo menos nos quedemos tranquilos con el deber del derecho cumplido, ¿no? Como siempre se dice. Así que muchas gracias a todos por sostener su participación a lo largo de las 2 jornadas. Y bueno, le dejo la palabra, creo que John también quería decir unas palabras rápidas. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, simplemente para coincidir, por supuesto, con lo que él dijo, y muy brevemente, bueno, para agradecer la participación de todos los reformistas, de todas las reformistas de la región centro, que al cabo de estas 2 jornadas, de un modo práctico, pudimos abordar el primero de los ejes. Nos vamos a seguir encontrando en los próximos 2 ejes. Le tocará a alguna de las otras universidades de la región centro organizar la parte operativa. Quiero agradecer a la conducción de la Franja de Córdoba, a Conrado, a Leandro, Marcelo, que estuvimos en la coordinación, y siempre con la asistencia eficaz del amigo Búho en toda esta organización. Así que, seguro esto es muy importante, como señalaba Marcelo, para fortalecer el espacio reformista desde su concepción de claustros, con todos los actores relevantes, con la militancia de la Franja, con los docentes, investigadores, graduados, con los funcionarios, con los legisladores. Es muy importante, y esperemos, por supuesto, que el resultado de todas estas jornadas que todavía nos quedan sea la de un programa innovador, un programa refortalecido, un programa reformista que nos permita consolidar nuestra representación en las universidades, ofrecer a la sociedad justamente ideas nuevas en función de las dificultades que todos conocemos que crónicamente y estructuralmente sufre nuestro país. Así que muchísimas gracias por la participación de todos. Nos seguiremos encontrando muy pronto, seguramente. Creo que ahora el Búho va a dar nuevamente su aviso habitual para la reunión del día lunes a las 18:30, creo. Búho, gracias.
Creo que ya se desconectó. No, vos, dale. Ahí que copié bueno. el link. Quien lo quiera ver Ahí puede está. entrar e inscribirse, le va a llegar el acceso al Zoom para el lunes 26 a las 6:30 de la tarde. Felicitaciones a Córdoba por la organización y a todos y todas los que han participado en esta actividad. A seguir debatiendo entonces hacia la Universidad del Futuro. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.